Han pasado 2 meses ya de ese traspaso rimbombante entre Minnesota y Nueva York y todavía los Timberwolves no se encuentran. Es más, lo que escuchamos de ese campamento preocupa. Analizamos exactamente las raíces de los problemas en Minnesota y te pedimos tu opinión acerca de a dónde va este equipo en la NBA al día por ritmo. Después del traspaso de Karl Anthony Towns, se esperaba una regresión de estos Minnesota Timberwolves en rendimiento, en victorias, incluso dejando tal vez de pertenecer al lote de contendientes, pero hemos visto hasta ahora tal vez algo peor de lo que cualquier pesimista hubiese imaginado. Minnesota lleva marca de 11 victorias y 10 derrotas, están en este momento empatado en el puesto 10, de estar en el puesto 11 en realidad, junto a Carlos Morales, junto a Álvaro Martín Seitune, quien les habla. Estamos acá en la NBA al día por ritmo para discutir un poco qué pasa, Álvaro, con Minnesota Timberwolves. Yo te diría que eso fue un cambio forzado, el que tuvo que hacer Tim Connelly. O sea, para mí Tim Connelly hizo de tripas corazones, una situación muy adversa, decidió cortar por lo sano y descartar a un jugador ofensivo de primerísimo nivel que hace una eficiencia, hace este equipo súper eficiente en ofensiva, que es Karl Anthony Towns, y sabiendo inclusive que Towns por momentos contra Minnesota jugó buena defensiva, y contra Denver, particularmente contra Nikola Jokic por momentos. Es un jugador que te puede dar también un poquito en ese lado. Esto es un pie forzado, esto es una situación totalmente obligada y sabían, sobre todo por la naturaleza del acuerdo, que fue a última hora, que verdaderamente esto sería un proceso que iba a ser muy lento. Añádele que yo creo que nadie, y probablemente hasta incluir a Karl Anthony Towns, se vio contento con el cambio. O sea, Karl Anthony Towns llega a Nueva York y era como si él no quería mostrar alegría, porque si no eso implicaría que estaba contento de irse de Minnesota. Y ni hablar la cara fúnebre de Vincenzo y de Randall en Minnesota. O sea que llegas con ese, así empieza la temporada, un poquito como que, uy, ¿qué pasó? Como que sacudes del edificio, tumbaste la pared y ahora ¿qué hacemos? Y hay que improvisar. Y yo creo que ha sido parte del reto que ha tenido Chris Finch y el cuerpo técnico de Minnesota con este equipo. A mí lo que me sorprende es ver en una jugada recientemente, creo que fue la semana pasada, que pide la bola el siempre necesitado del balón, Rudy Gobert, está perfectamente cercando, está prácticamente debajo del aro, tiene el defensa detrás de él, la está pidiendo. Randall inexplicablemente y sin problema alguno no se la pasa, no le dio la gana, de verdad, no, o tuvo un bloqueo mental, pero da la impresión que fue por mala gana. ¿Y sabes lo que hizo Gobert? Se quedó en la llave para que le cobraran 3 segundos, para quedar en evidencia que él estaba solo y le entrega el balón al equipo contrario. E inmediatamente ves a Anthony diciéndole una cara de decisión, pero Rudy, ¿pero para qué? Pero por Dios. Y Rudy está con su propia agenda. O sea, hay un poquito, cuando quitas un poquito el orden establecido, hay que rebarajar papeles, protagonismo, jerarquías. Y yo creo que el equipo está en ese proceso sin que hubiese un jugador importante que tenga una de dos funciones, o que sea el que pone a todo el mundo en fila, en orden, pero sobre todo, yo creo que Karl Anthony Towns era el otro lado de esa moneda. Era el que se adaptaba y sacrificaba para que los demás funcionasen, que es otra forma importantísima del liderazgo, Carlos, ¿no? No siempre es el que grita e intimida, sino el que verdaderamente juega para el equipo, sigue contribuyendo y hace que el resto del equipo vea, oh, veo el sacrificio de él, me toca a mí también, ¿no? Esto es un equipo que tiene realmente un problema de química tremendo. O sea, se nota y lo vamos a notar más adelante cuando escuchemos algunos comentarios de su figura máxima, de Anthony Edwards. O sea, en la cancha están desconectados. Ellos pierden un jugador que aparte de que tenía una muy buena mano para el triple y que se empleaba en el costado defensivo, no necesitaba tener el balón tanto en las manos. Lo cambian por un jugador que en inglés le llaman un ball stopper. Un jugador que cuando tiene el balón en las manos, toda la ofensiva tiene que parar para verlo jugar, que es el caso de Randall. Entonces ya por ahí empieza la cosa. Luego tiene jugadores quizás que están disgustados o que no están bien en su rol. Dante DiVincenzo a mí me encanta como jugador, pero jamás podrá ser un base sustituto. No puede ser un base... es lo peor que hace, Carlos, manejar el balón. Nunca lo fue en la universidad, donde fue el jugador más valioso en un Final Four. Siempre era un escolta con buena mano, que sí te puede llevar el balón a territorio ofensivo porque la maneja bien, pero no porque la pueda
llevar contra la presión y armar una ofensiva. Eso no es lo que él hace. Y luego de eso está una imagen que había el año pasado de este equipo que se rompe el cuero en el costado defensivo y que frena a los rivales. ¿Dónde quedó ese equipo? Entonces, estamos ahora viendo un problema de química, un problema de tratar de que los jugadores empiecen a sacrificar agendas individuales en pro de la agenda colectiva, y esa puede tomar tiempo. Sí, hablabas, Carlos, de la comparación entre Randle y Karl Anthony Towns. Ya lo hicieron ustedes en un segmento después del primer partido de Minnesota Timberwolves ante Lakers. Se había hablado de su esfuerzo y demás, pero más allá de cuestiones no tanto relacionadas a... o sea, más allá de esa cuestión del esfuerzo, vemos cómo Randle, como decías, Carlos, es más un ball stopper, un jugador que le gusta trabajar más para conseguir su tiro y no el de sus compañeros necesariamente, promedia más tiempo, tiene más tiempo el balón cada vez que la toca, está en aclarado mucho más que Karl Anthony Towns, y en consecuencia, o en parte por eso, en consecuencia, este equipo de Minnesota está teniendo, pasa de ser uno de los equipos en el tercio más alto de pases por juego a uno de los equipos de mitad de tabla en cantidad de pases. Pero le preguntaron a Anthony Edwards, en realidad no le preguntaron tanto, tenía ganas un poco de hacer el análisis y decirlo respecto del esfuerzo del equipo, de qué está pasando después de una derrota ante Sacramento Kings, y esto fue lo que dijo. Defensively, how do you make adjustments as far as, giving up interior points, perimeter? How do you see that getting changed overall? Give up a lot of interior points. Defensively, how do y'all bring it together? We've been trying to figure this out for the whole year, man. We thought this was defense was our identity, and it's not looking like it at all. We don't know what our identity right now. Me and Mike was talking about. I think we soft as hell, like as a team, internally. Like, you know what I mean? Like, not to the other team, but like internally, like we soft. Like, we can't talk to each other. Just a bunch of little kids. It's just like we playing with a bunch of little kids, like everybody, like the whole team. We just can't talk to each other, And we gotta figure it out, man, because we can't go down this road. Déjame explicar, cuando dice no podemos hablarnos, es que cuando alguien le llama la atención al otro, de la forma más diplomática o áspera, como venga, el otro siempre lo toma a pecho. A mí Randle me recuerda, yo he trabajado con personas así, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, son personas que van a su paso, ¿no? Y cuando tú tratas de apurarlos, porque hace falta que se apuren, se toman más tiempo todavía. Es como que resisten tu intención de apurarlos porque, hey, hace falta. No, espérate, déjame prepararme bien, hacer las cosas muy bien. O sea, es como que el remedio es peor que la enfermedad en el caso de ellos. Y ni hablar de Gobert. Gobert lo vimos con Kyle Anderson. Le llamó la atención por algo y por poco hay una reyerta porque no le gustó la manera que le están hablando. Así que un joven, un mocoso de 23 años de edad, que es el líder del equipo, esté diciendo eso, que están jugando como niños chiquitos, no tienen la madurez. Hay un problema ahí grande, Carlos, y quién de repente va, ¿cómo tú reestructuras el liderazgo de este equipo, Carlos? Cuando el liderazgo que menciono de Towns era un liderazgo sacrificado. No, hay que entender, y estoy muy de acuerdo con lo que planteó Tincho inicialmente, ¿no? Utilizó la pregunta que le hicieron a Edwards para desahogarse con sus compañeros, para enviarle un mensaje a sus compañeros. Y es una cuestión que a veces uno la vive en los equipos, donde el jugador que dice, hey, tenías que ayudarme aquí en defensa. Ah, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, ¿cómo reacciona el jugador al que le llama la atención? Todo esto fue un mensaje de que no nos estamos pudiendo comunicar, porque cuando nos llamamos la atención uno al otro, el que estaba fuera de posición por alguna razón se lo toma a pecho, se lo toma mal. No quiere escuchar argumentos. O, en el peor de los casos, te pone una excusa. Que eso en muchas ocasiones pasa con los entrenadores. Le damos una instrucción a alguien, no la sigue. ¿Qué pasó aquí? Y te da una excusa. Todo eso es un problema de química. Cuando tú no puedes mirar los ojos a tu compañero y decirle, hey, la próxima me ayudas aquí por la línea, ¿no? Sí. Vamos para arriba. Cuando no puedes hacer eso, porque el rival se lo va a tomar a mal, ahí hay un problema. Y ¿se puede resolver? Sí, se puede resolver. Pero requiere que cada jugador haga una introspección y diga, estoy fallando en esto, por el bien del equipo tenemos que cambiar
y de esa manera entonces puede haber una mejor química entre compañeros. Ahora, Carlos, pregunta. Tú eres Chris Finch. Le has dado la instrucción a todos. Te siguen fallando. Te siguen contestando. Te siguen evadiendo. Te siguen dando excusas. Sigues insistiendo, por supuesto, en fiscalizar, porque ese es tu trabajo. Sí. Se habla internamente. Probablemente ha habido reuniones del equipo entre los jugadores donde se ha hablado. Y luego llega tu líder, jovencito, Edwards, a destilar esto públicamente como diciendo, bueno, es lo que queda. O sea, la impresión que a mí me da ese comentario es que, bueno, esto se ha hablado ya, esto es llover sobre mojado. Me queda un arma, que es colocar el foco en esta debilidad del equipo para que toda la prensa le caiga encima a cada uno de estos señores cada vez que falle una asignación. ¿Cómo ves eso tú como coach? Que llegó a ese punto donde este chico aprovechó la más mínima oportunidad para mandar ese mensaje. No, yo pienso que la única diferencia que uno pudiera decir es que, como tú bien mencionas, es un líder joven. Pero esto hace en los años 80, recuerdo y en una serie, a Larry Bird decirle de todo a sus jugadores, que sus compañeros, que habíamos jugado como señoritas, sabíamos qué sé yo, dijo de todo para enviar un mensaje. Hay señoritas que juegan muy bien, Carlos. Hay señoritas que juegan muy bien. No, yo no estoy. Estoy hablando de Larry Bird. No me pongas en problemas con las feministas. Estoy hablando de lo que dijo Larry Bird en los 80, cuando dijo esas palabras, ¿no? Bird called his teammates sissies, challenged the entire squad. We got some great players on this team, but we don't have the players with the heart sometimes that we need. Today, when you see Magic slapping high fives and guys going behind their back and shooting layups on us all day long, it seems that somebody would try to put a stop to it. But until we get our hearts where they belong, we're in trouble. Y lo cierto es que eso caló hondo y todo el mundo dijo, qué cambio tuvo Boston Celtics a raíz de los comentarios duros, fuertes de Larry Bird, ¿no? Pues Larry Bird ya era un veterano glorioso, laureado. En el caso de Anthony Edwards, sabemos que es un jugador con mucho potencial, que todavía le faltan cosas por lograr, pero realmente es el mismo tipo de mensaje en temporada regular. Un par de cuestiones más y los dejo para una última conclusión. Primero hablaban de Donte DiVincenzo respecto de su rol y entiendo que también lo está encontrando. Y son varios jugadores que están encontrando un poco su nuevo rol dentro y fuera de la cancha. Caso de Anthony Edwards, no solo ser la única cara de la franquicia, por decirlo de alguna manera, era la primera opción, pero Karl Anthony Towns compartía un poco ese mote, incluso iban juntos a las conferencias de prensa, se notaba que había un buen rollo ahí. Después, un equipo que, si ya era malo, ahora es peor en transición ofensiva, es decir, un equipo que está desconectado, evidentemente, puede tener que ver, y lo decía Nickeil Alexander-Walker alguna vez que le preguntaron respecto de Kyle Anderson, que habías mencionado, Álvaro, que no tuvo un gran rol dentro de la cancha en estos Minnesota Timberwolves, pero sí ha sido un líder muy vocal en el vestuario y para tratar este tipo de problemas. Estamos viendo que Anthony Edwards está tomando ese rol, o está queriendo tomar ese rol con tan solo 23 años y siendo el líder también dentro de la cancha. No sé qué te parece, Álvaro, cómo le está saliendo y cómo está encontrando ese nuevo rol también. Lo ha hecho desde que era jovencito y ha sido muy sabio para ser una persona tan precozmente sabia. Cuando él empezó a tomar el protagonismo del equipo de Karl Anthony Towns, llenaba a Towns de elogios. O sea, reconocía la grandeza de Towns de haberse tomado un paso al lado y haberse sacrificado para el bien del equipo. Y lo hacía a nivel de instinto, no es que fue una cuestión premeditada, o es un chico que planifica lo que está diciendo. No, es genuino en ese sentido. Lo que creo que va a pasar aquí, y creo que ya estamos viéndolo, es que él se la pasa hablando en general en la cancha a todo el mundo. Y le habla todo tipo de pestes al rival. Le encanta. Es un jugador joven que es potente y si está en el careo ese de ver quién es el rey de la selva cada vez que pise una cancha, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver a Anthony Edwards callarse la boca hacia los rivales y mantener su comentario editorial hacia su propio equipo. Es un poquito lo que hacía Jordan también, que es el gran ídolo
de Edwards, donde sí, tú le respondías al rival si se pasaba de la raya, pero Jordan estaba fiscalizando a su equipo todo el tiempo, porque esa es la prioridad. No sé, Carlos, si tú has tenido esa experiencia con ese tipo de jugador verdaderamente sobresaliente y que empieza temprano, que es líder nato y que está tratando de cifrar un poquito sus formas de liderazgo. ¿Cómo evoluciona en ese sentido? Y creo que has dado en el punto. O sea, el jugador que comienza tratando de establecerse como líder, en muchas ocasiones lo que está es entrando en discusiones y en dimes y diretes con el rival. Y luego se da cuenta de que estoy gastando energía de más. La energía la tengo que enfocar toda en mis compañeros, en que estemos todos en la misma página. Y llega el momento que ya ni le hablas al rival, ¿no? Y hay otros que desde que llegan a la liga son así, o son lo que llaman los líderes callados, los líderes que lo que hacen es que en todo momento actúan de la manera correcta para que los demás lo sigan. Siempre me viene a la mente el comentario que hacía Shaquille O'Neal de que no podía con Tim Duncan, porque no importa lo que él le hiciera a Tim Duncan lo miraba con cara de palo, y que en ocasiones ni siquiera le hablaba a sus propios compañeros, pero que con el ejemplo y que cómo iba haciendo las cosas, cargaba a su equipo. Entonces, hay distintos tipos de liderazgo, pero no hay duda que un ejemplo de madurez es cuando tú dejas de preocuparte tanto por el rival y por qué le vas a decir al rival y empiezas entonces a llevar el mensaje a tus compañeros. A veces el enemigo no es el rival, el enemigo está en tus propias filas, ¿no? Y en el caso de Duncan, Carlos, yo solamente lo vi emocionado, cabreado en dos tipos de ocasiones. Rara vez contra el arbitraje. Solamente nos miraba así con una cara de ¿en serio que cobraste eso? Pero no se emocionaba. Cuando sí lo veías un poquito enérgico, era con el compañero. Correcto. En el pelotón. Y ese es exactamente el modelo a seguir acá para un joven jugador, una joven jugadora que tiene ese tipo de capacidad, que va a ser líder por lo que hace en la cancha y también tenga ciertos dotes de liderazgo como persona. Es entender dónde está el enemigo, dónde hay que enfocar la energía. Y es al compañero levantarla, pero también exigirle, que es una forma de levantarlo. Y por supuesto, exigirse a uno más que a ningún otro, que al prójimo. Y ese es el tema. Y ese va a ser el gran experimento de química este año, Martín, con este equipo de Minnesota. Muy interesante. Recuerda, este traspaso se dio creo que fue el día antes del Media Day. O sea, justo cuando abre el campamento. Y fue un balde de agua fría a 3 personas. Al que se fue y a los 2 que ingresaron. Muy interesante. Y evidentemente también fue un balde de agua fría a aquellos que recibieron y despidieron a los jugadores en el caso de Minnesota. ¿Hacia dónde van los Timberwolves? ¿Se equivocó Connelly al hacer el traspaso? ¿Fue un acierto por lo que va a lograr a largo plazo? ¿Qué pueden lograr esta temporada? Suscríbanse al canal y coméntenos en los comentarios. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?